La vida según Aldous Huxley. Episodio 3. La percepción, ese filtro imperfecto. La vida, según Huxley, comenzaba verdaderamente cuando uno comprendía que no veía el mundo como es, sino como podía. La percepción, lejos de ser una ventana transparente, era un filtro, un conjunto de mecanismos evolutivos diseñados para la supervivencia y no para la verdad. Veíamos lo que necesitábamos ver, ignorábamos casi todo lo demás. Nuestro cerebro recortaba, simplificaba, seleccionaba. La realidad no era un paisaje abierto, sino una serie de túneles perceptivos construidos por la biología y reforzados por la cultura. La cultura, pensaba, afinaba ese filtro. Nos enseñaban desde pequeños que era importante observar y que no. Aprendíamos a interpretar rostros, señales sociales, reglas de conducta. Pero también aprendíamos a no mirar demasiado profundo. La vida moderna, con su velocidad y su saturación de estímulos, reforzaba esta limitación perceptiva. La mente, sobrecargada, operaba en modo económico, descartando todo aquello que no tuviera utilidad inmediata. La atención, para Huxley, era el recurso más frágil del ser humano. Era un haz de luz estrecho dentro de una inmensidad oscura. Lo que atendíamos se hacía real, lo que no, simplemente dejaba de existir para nosotros. La vida que experimentábamos dependía de ese pequeño haz. Y sin embargo, pocos lo controlaban. La atención era secuestrada constante e invisiblemente por la ansiedad, por el deseo, por la rutina, por las necesidades impuestas. Huxley sostenía que, en cierto sentido, la percepción era un acto creativo. Cada individuo inventaba su mundo segundo a segundo. Inventaba el significado de las cosas, la jerarquía de lo importante, el color emocional de lo que ocurría. Por eso, dos personas podían vivir la misma situación y experimentar dos universos distintos. No era la circunstancia lo que definía la experiencia, sino la maquinaria perceptiva que la interpretaba. El lenguaje era, a su juicio, uno de los filtros más poderosos. Palabras como árbol, tiempo, felicidad o yo actúan como plantillas sobre la experiencia, moldeándola antes incluso de sentirla. Para Huxley, gran parte de la profundidad de la existencia se perdía porque el lenguaje congelaba la experiencia en categorías fijas. Nombrar, decía, era una forma sutil de domesticar lo inefable. En sus reflexiones sobre la percepción, hablaba también del cuerpo como límite. Nuestros sentidos eran instrumentos con un rango ridículamente pequeño comparado con la vastedad del mundo real. Solo percibíamos un estrecho segmento del espectro electromagnético, un pequeño rango de sonidos, una fracción minúscula de las energías y fenómenos que nos rodeaban. Vivíamos en una cárcel sensorial sin saberlo. A pesar de esta limitación, Huxley sostenía que había momentos en los que el filtro se aflojaba, momentos de silencio, asombro o vulnerabilidad. A veces también momentos dramáticos, una pérdida, un colapso emocional, un instante de belleza insoportable. En esas grietas, la vida real se filtraba con una intensidad repentina. De pronto, la percepción dejaba de ser automática y se volvía vívida, penetrante, casi cruda. Era como si una cortina se levantara por un instante. Uno de los temas que más le obsesionaba era el automatismo perceptivo. El ser humano, decía, no vive cada día, vive variaciones mínimas del mismo día. Las mismas emociones, las mismas reacciones, los mismos juicios repetidos como un eco interminable. Esto creaba una ilusión de estabilidad, pero también una profunda desconexión con la realidad. La vida nueva, fresca, luminosa quedaba sepultada por la repetición. Para Huxley, romper ese automatismo requería un esfuerzo consciente. Era necesario interrumpir el flujo habitual de pensamiento, salir de la narración interna, observar sin interpretar. La percepción pura, pensaba, era un acto radical. Era mirar un árbol sin convertirlo en mi árbol preferido,
sin proyectar recuerdos ni asociaciones, sin buscar utilidad ni simbolismo. Era una experiencia casi imposible en la vida moderna, pero no por ello menos necesaria. El pensamiento, aunque imprescindible, era también un prisionero voluntario de sus propios hábitos. La mente se aferraba a explicaciones familiares porque ofrecían seguridad. Incluso cuando causaban sufrimiento, eran seguras. Para Huxley, el pensamiento se convertía en un carrusel del que era muy difícil bajarse. La percepción, contaminada por este carrusel, dejaba de ser contacto con el mundo y se volvía contacto con nuestras propias ideas sobre el mundo. Huxley sabía que la percepción podía expandirse. A través de prácticas contemplativas, estados de atención profunda, o incluso mediante el uso controlado de sustancias psicodélicas, era posible abrir temporalmente ventanas hacia un tipo de percepción más amplia. No era una evasión, como muchos pensaban, sino un recordatorio. Un recordatorio de que la mente humana operaba bajo un modo muy limitado, y que existían otras formas de ver. Sin embargo, era cuidadoso. Una percepción expandida no significaba necesariamente una percepción verdadera. Podía ser reveladora, pero también podía ser engañosa. Lo importante, decía, no era construir una metafísica nueva, sino comprender que cualquier metafísica era solo otra lente. La verdadera liberación empezaba al reconocer que ninguna lente era absoluta. Había en su pensamiento una profunda humildad epistemológica. Reconocía que la mente era incapaz de entender por completo la realidad, pero eso no le deprimía. Al contrario, sentía una especie de alivio. No necesitábamos comprenderlo todo para vivir, solo comprender algo mejor para sufrir menos y apreciar más. La vida tenía suficiente misterio como para sostenernos. La percepción alterada por el miedo era otro de sus temas recurrentes. El miedo deformaba tanto la percepción como el deseo. Convertía amenazas pequeñas en gigantescas, y oportunidades preciosas en peligros imaginarios. El miedo era un lente oscuro, uno que estrechaba el mundo hasta volverlo claustrofóbico. Huxley creía que aprender a observar el miedo era una de las mayores tareas de cualquier vida humana. En contraste, la percepción bajo la influencia del amor ampliaba el mundo. Huxley no hablaba del amor romántico, sino de una afinidad profunda con la vida misma, una percepción suave, generosa, capaz de ver lo valioso en lo ordinario. El amor desactivaba el egocentrismo perceptivo y abría un espacio donde la realidad podía mostrarse con menos distorsión. La percepción también estaba moldeada por la memoria. El pasado intervenía constantemente en el presente, como un editor silencioso que seleccionaba qué era relevante y qué no. Para Huxley, vivir plenamente significaba disminuir la tiranía del pasado sobre la mirada actual. Era permitir que el presente fuera verdaderamente nuevo, no una recreación automática de memorias anteriores. La percepción, decía, no era una prisión, pero sí una responsabilidad. La forma en que percibíamos el mundo determinaba la forma en que actuábamos en él. Si percibíamos hostilidad, actuábamos con violencia. Si percibíamos carencia, actuábamos con codicia. Si percibíamos belleza, actuábamos con gratitud. La ética, en gran parte, era una cuestión de percepción. Huxley concluía que la mayor transformación posible no era tecnológica, política o económica, sino perceptiva. Cambiar la percepción significaba cambiar la calidad misma de la vida. Porque la vida, al final, no era lo que ocurría, sino lo que éramos capaces de percibir de lo que ocurría. Y en ese margen, aunque pequeño, se encontraba la libertad humana.